Hola, bienvenidos a Libroteca, el programa en el que cada semana nos encontramos con escritores, pero también entre nosotros, los lectores. En esta quinta temporada seguimos entrevistando a grandes autores internacionales que pasaron por Buenos Aires y hoy es el turno del escritor, ensayista y periodista mexicano Juan Villoro. Villoro es autor de decenas de libros, entre ellos Arrecife, La Casa Pierde, los artículos reunidos en Hay vida en la Tierra y 8.8, El miedo en el espejo, una crónica sobre el terremoto de Chile. Además, en 2004 ganó el premio Arralde por su novela El Testigo. En la primera parte de la entrevista hablamos con él de su último libro de ensayos, La utilidad del deseo, que hace un recorrido por sus propias lecturas. También cuenta su experiencia como autor infantil, se burla un poco de su educación alemana y habla de la importancia de acercar a los chicos a la literatura. Con ustedes, Juan Villoro. Juan, contás en tu último libro de ensayos, La utilidad del deseo, que aprendiste a leer y a escribir en alemán antes que el español, y que fue como una suerte de dialecto para jugar. ¿Cómo seguís manteniendo esa actitud? Bueno, yo aprendí forzadamente el alemán como lengua escolarizada, porque mi padre, que había nacido en Barcelona y luego había estudiado en Bélgica en internados de jesuitas, consideraba que la educación europea era muy importante. Él no hablaba alemán, soy el primogénito, o sea que en mi casa nadie hablaba alemán. Era un poco extravagante aprender esa lengua que tampoco es de tanta utilidad cotidiana en México. Es una lengua formidable, pero yo no podía saberlo a los 4 años. Y quedé un poco por accidente en el grupo donde se llevaban todas las materias en alemán. De modo que a los 6 años aprendí a leer y escribir en alemán. Fue mi lengua escolarizada, fue la lengua de la gramática, y me convertí en lo que siempre ha sido en español, en un aficionado. O sea, para mí la literatura en castellano, la palabra en castellano, era ese espacio de libertad, un tanto de rebeldía, de espontaneidad que yo podía utilizar por mí mismo. Y eso me pareció fabuloso, porque entonces, por contraste, me di cuenta de que mi propio idioma era un campo de juego. Y siempre traté de preservar esto, bueno, al grado de que cuando estudié una carrera universitaria, yo ya quería dedicarme a la literatura, pero dije, si estudio letras, esta pasión maravillosa que yo tengo se va a convertir en un matrimonio por conveniencia. Estudiaste sociología, y finalmente. Estudié sociología. Son supersticiones que uno tiene, pero las supersticiones a veces te ayudan a encontrar remedios útiles para tu propia vida, y pues yo he tratado de que la literatura y la lengua castellana no sean otra cosa que una afición para mí, un motivo de pasión. Yo no hablo alemán, pero en el ensayo describís bastante bien las diferencias, bueno, gramaticales y de conformación de palabras que hay con el español. ¿Crees que le debes a esa lengua algo de tu poética? Bueno, yo creo que le debo muchísimas cosas al colegio alemán, a mi pesar. O sea, yo traté de liberarme. Me gustaría ser una persona absolutamente relajada, una persona que no tuviera que cumplir con compromisos, pero pues tengo una especie de comandante interior que muchas veces me fuerza a ser más disciplinado de lo que yo quisiera. Y sí, la educación del colegio es arduamente formativa, es una educación que bueno, te lleva a tener cuotas de disciplina muy altas, y no necesariamente para invadir Polonia, que es una ilusión a veces pangermánica, pero para, pues no sé, hacer tus propios trabajos. Y entonces en muchas situaciones yo soy como un piloto de tormenta, un piloto de combate, y se lo debo al colegio alemán. No sé si esto es bueno o malo. Así salió el bachillerato. Ya lo estudié en una escuela más relajada, y estuve muy cerca de la contracultura, me dediqué a hacer programas de rock, y he tratado de ser una persona como más abierta a otras zonas de la experiencia, pero siempre acabo delatando mi formación germánica, y creo que esta estructura mental y esta disciplina pues se nota en muchas cosas que yo hago. Cuando decidiste estudiar sociología, ¿cuáles eran tus referentes intelectuales? Mira, me interesaba mucho el periodismo. Yo quería escribir reportajes, crónicas. La sociología es una disciplina extraordinaria para los indecisos, porque tiene un poco de economía, un poco de historia, ciencias políticas, filosofía. Entonces este cóctel de las ciencias sociales era muy propicio para alguien que quería tener como un trasfondo y poder entender la realidad de otra manera. Yo empezaba a militar en un partido político hiperdemocrático que nunca llegó a nada, que se llamaba el Partido Mexicano de los Trabajadores,
que buscaba una vía muy mexicana, muy propia, hacia una socialdemocracia, ¿no? Entonces me interesaba también el activismo político y a partir de todo esto, pues me pareció que la carrera de sociología era apropiada. Y dentro de la carrera de sociología me interesó muchísimo un campo que es la sociología del conocimiento, que es, digamos, cuál es el contexto de las ideas. Y bueno, a eso más o menos me orienté y entonces hice una tesis sobre el concepto de enajenación y creo bueno, que la carrera también fue una etapa importante para mí. Durante algún tiempo, con cierto prejuicio, yo decía, estudié sociología, pero espero que no se note, ¿no? Porque no quiero que al escribir parezca que yo tengo como recetas sociales o una concepción muy marcadamente ideológica, pero desde luego era otra superstición de la que me fui liberando y creo que la carrera de sociología fue muy importante para mí. Actualmente sos profesor en la UNAM y además vas de profesor invitado a muchas Sí, universidades. no soy profesor de planta, he sido y sí de vez en cuando soy profesor invitado en algún lugar. ¿Y qué crees que se puede y qué no se puede enseñar respecto a lo literario? Bueno, hay escritores que se han definido como escritores y profesores. Pienso, por ejemplo, en Ricardo Piglia, que era extraordinario dando clases. Incluso en su antología personal es muy significativo que él recoge no solamente cuentos o pasajes de novela o ensayos, sino, por ejemplo, una clase sobre Manuel Puig. Y yo tuve la suerte de escucharlo improvisar y era alguien que pensaba en tiempo real. Y yo creo que esa función de la academia es extraordinaria. Yo creo que hay tres cosas básicas que te puede dar un buen profesor. La primera de ellas, bueno, son los conocimientos concretos que te imparte. Luego, la manera de expresarlos. Hay una cierta teatralidad en dar la clase y de pronto un profesor te apasiona con cosas que no sabías que te podían interesar y te descubre incluso una vocación. Y ese maestro con esa capacidad de dramaturgia del conocimiento es muy importante. Y la tercera y más difícil virtud de un maestro es que piense por cuenta propia cosas que los demás no piensan. Es decir, que al leer a Freud sea el Freud de tal profesor, ¿no? O, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Piglia, lee a Borges y es el Borges de Piglia. Entonces ahí hay un diálogo entre dos mentes privilegiadas y eso es extraordinario. Yo creo que es un laboratorio muy interesante dar clases, a mí me ha ayudado mucho y es un poco como el género del ensayo. El que más aprende es el que lo ejerce. O sea, cuando yo escribo un ensayo trato de justificar, de razonar mis pasiones, ¿no? Nabokov decía que la única prueba irrefutable del hecho estético es cuando sientes un escalofrío en el espinazo, cuando algo te llama. Pero ¿cómo explicas ese escalofrío, ¿no? Entonces el ensayo o las clases pues son el arte de razonar escalofríos, ¿no? De decir esto me gustó y no es tan fácil hacerlo, es mucho más fácil descartar algo y decir este libro no está bien hecho por tal y tal razón. Descubrir los defectos y explicarlos es mucho más fácil que justificar las virtudes, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que hace que sea tan desafiante el género del ensayo o ser un buen maestro. Bueno, vos te tomaste un trabajo importante justificando tus escalofríos, sobre todo con tus lecturas en este último libro de ensayos. De tanto justificar escalofríos, soy un ensayista afiebrado, ¿no? Sí, o febril, sí. Es muy lindo el título, además, que Muchas se pregunta gracias. por la utilidad del deseo. Pues yo creo que el título responde a un ejercicio esencial de la lectura, ¿no? Cuando tú abres un libro como quien abre una puerta, una ventana y te asomas a él, tienes una expectativa y esa expectativa se cumple o no. Y entonces pensar que el deseo puede ser útil me parece extraordinario porque hay cosas que de pronto nosotros sentimos que suceden de tanto desearlas, ¿no? Los hermanos Grimm habían amparado todos sus cuentos con el lema entonces cuando desear todavía era útil. Ellos, digamos, remontan o repliegan la utilidad del deseo a un pasado arcaico, ya desaparecido, una edad de oro donde las hadas podían conceder 3 deseos, ¿no? Eso es lo que justifica el mundo mágico, férico, ¿no? De los cuentos infantiles y yo pienso que por extensión la literatura moderna sigue justificando esto, es el espacio donde el deseo puede ser útil. Vos también sos autor de literatura infantil. ¿Cómo es pensar en un lector niño? Bueno, es muy difícil porque tú eres adulto y fatalmente has olvidado muchas cosas y una situación terrible de la literatura infantil es que se escribe y se publica en nombre de los niños, pero no es decidida por los niños. Entonces los editores, los psicólogos, todos toman estas decisiones
por quienes deberían tomarlas, que son los niños. Finalmente, desde luego, son estos pequeños lectores los que hacen que un libro perdure o no. A mí me parece desafiante escribir para niños por muchas razones. Primero, porque la mente infantil es absolutamente desaforada, acepta estímulos variadísimos y puede entrar en planos de la fantasía con mucho mayor facilidad que la mente adulta, pero con una gran condición, y es que todo sea lógico. Los niños aman la lógica. Esto en principio no se toma en cuenta. Parecería que los niños lo que quieren es el relajo, el desorden, embarrarse la cara con una gelatina. No, cuando un niño está jugando, no hay nada más serio en el mundo. Quizás si nosotros vemos un teólogo, un filósofo y un niño jugando, el más serio de los tres es un niño, porque está absolutamente absorto en un mundo que tiene leyes especiales, y si esas leyes se quebrantan, ese mundo desaparece. Entonces hay ejemplos sublimes, maestros de esta combinación de la altísima y desaforada fantasía con la lógica perfecta. Como sí, vos mencionas Alicia en el País de las Maravillas, exacto, de Lewis Carroll. Exacto. Entonces, esa encrucijada me parece que define una gran literatura que es infantil y que la pueden leer también los adultos. Y ese es uno de los predicamentos, de los desafíos. Y luego otro también muy importante es no pensar que tú les hablas a ellos como queriendo que lean algo que tú escribiste para ellos, sino lo debes querer tú. O sea, el deseo debe ser tuyo, y para eso necesitas una espontaneidad horizontal, como si tú pudieras retrotraerte al niño que fuiste, cosa no siempre fácil, pero para eso existe el arte, para recuperar la infancia, lo mismo que el deporte. Entonces, recuperar psicológicamente una infancia para poder decirle cosas a los niños como aquel niño que fuiste, pero que puedes todavía establecer cierto contacto con él, ¿no? Es al menos lo que yo trato de hacer. Hay que entrar en personaje. Me interesó también lo que mencionas de cómo acercar a los chicos a la literatura que sea como una demostración de afecto. Algo que yo siempre pienso a la hora de hablar con niños lectores en general. Sí, es esencial. Yo ahora en la Feria del Libro de Buenos Aires conocí una chica, Malena, a quien su padre le está leyendo un libro mío, el libro Salvaje, y ella no quiere seguir leyéndolo sola. Le faltan pocas páginas, su padre trabaja ahora en una editorial, entonces está muy ocupado en la feria, pero ella no va a leer por su cuenta el libro porque es un pacto de afecto. Yo pienso que cuando tú descubres la lectura, muchas veces también descubres que la puedes asociar con emociones de gente querida, ¿no? Mi hermana, que es psicóloga, mi hermana Carmen, y poeta, escribió un ensayo muy hermoso que se llama Había una voz, porque muchas veces nosotros... ¿En vez de Había una vez? Exactamente, pensamos en los cuentos infantiles en Había una vez, ¿no? Este espacio del pasado donde las hadas todavía tienen su oportunidad. Pero muchas veces cuando nosotros recordamos quiénes nos leyeron los primeros cuentos, también pensamos en esa voz que nos los leyó. Y cuando eso sucede, asocias por primera vez y para siempre la literatura como una compañía. La lectura es solitaria y la escritura es solitaria, pero piden compañía. Entonces, cuando a ti un libro te gusta, nunca dices, ay, por favor, que nadie se vaya a enterar que me gustó este libro. Bueno, a veces los adultos que somos snobs no queremos que sepan que nos gustó mucho un bestseller de cualquiera, pero yo creo que cuando genuinamente nos gusta algo, buscamos compartirlo, introducirlo en la conversación, y eso es decisivo. Entonces esto... Imagínate que yo hice un trabajo de contar a la gente los libros que me gustan. Claro, pues eso es maravilloso. Hasta acá la primera parte de la entrevista con Juan Villoro. En el próximo bloque hablamos con él sobre el viejo género epistolar y sobre la realidad de Latinoamérica en general y de México en particular. Enseguida volvemos. Juan Villoro es uno de los referentes más importantes de la literatura mexicana contemporánea y uno de los autores más traducidos de su país. Además de escritor, es editor, profesor de literatura y actualmente está en cartel en Buenos Aires su obra de teatro Conferencias sobre la lluvia. Un autor que se mueve cómodo en todos los géneros. En la segunda parte de la entrevista, Villoro habla de la estética como una forma de resistencia, de Latinoamérica como un continente de realismo mágico permanente y de la realidad social y política de su país tan atravesada por la violencia del narcotráfico. No se lo pierdan. Hay algo que también me llamó la atención, que decís que un texto, bueno, por supuesto que se completa con el lector, pero no solo con esa lectura individual, sino con justamente el contarle al otro, el compartir esa lectura. Sí, desde luego, por ejemplo, un libro cerrado
no es arte. No es arte. Es la posibilidad de una obra de arte. Solamente deviene un hecho artístico con la dinámica de la lectura. Es decir, el lector despierta el alma oculta de un libro y a través del tiempo los lectores lo van leyendo de manera distinta y eso es lo que define un clásico. No es porque tenga una condición inmanente, intrínseca en sus páginas que lo convierta en una obra para siempre perdurable, sino que lo que contiene ese libro tiene la capacidad de seguir estimulando la lectura y de seguir incluso traicionándose a sí mismo ese libro, o sea, de significar cosas diferentes con el paso del tiempo, ¿no? En uno de los ensayos de la utilidad del deseo, planteas que somos la última generación que está asistiendo al final de la correspondencia. Sí, yo creo que ya no te tocó a ti. Yo escribí cartas. ¿Todavía escribiste cartas? Escribí cartas manuscritas y recibí cartas. Bueno, pues entonces todavía y mandé supiste, postales con estampillas desde el extranjero. Claro, supiste lo que era para mí el mejor género de la escritura, porque es el único donde verdaderamente conoces al lector, donde sabes qué le va a causar gracia, qué le va a dar envidia, con qué se va a irritar, qué chisme va a disfrutar. Entonces escribes para una persona como quien hace un traje a la medida, ¿no? Le estás haciendo la carta a esa gente. Y luego la posibilidad de leer, de releer, si era una carta de amor, ponerla bajo la almohada. Yo he visto archivos de cartas, ¿no? Y con las letras escurridas por el llanto, ¿no? Hay cartas lloradas, cartas lloradas. Entonces eso es maravilloso y eso pues se perdió con el correo electrónico como tantas otras cosas, pero hay correspondencias de escritores que perduran, entonces quise poner en relación esta forma de la literatura que es privada, pero que dice mucho de un autor, en el caso de Manuel Puig, Julio Cortázar y Juan Carlos Onetti, que eran escritores de cartas muy distintos, como eran escritores de novelas también muy distintos, pero me interesó pues esa escritura privada, esos papeles dispersos que en cierto modo justifican a estos autores. Y al mismo tiempo esas correspondencias no tienen su contrapartida, o sea, son solo correspondencias de los autores, no sabemos cuáles son las respuestas que tenía Manuel Puig o Julio Cortázar. Esa es una tragedia, que la mayoría de las correspondencias de escritores son asimétricas. Exacto. Muchas veces hay un escritor muy consciente de su importancia, pero también el corresponsal lo es, a tal grado que preserva las cartas, las guarda. En cambio, el escritor tira las otras cartas o se le pierden de una persona que quizá no era tan significativa, pero es como un soliloquio en el teatro, ¿no? Que alguien está hablando solo, pero está hablando en función de lo que alguien le preguntó o le dijo, ¿no? Es decir, tú infieres, si se está dirigiendo a otra persona, aunque sea un monólogo, infieres por qué le está diciendo esas cosas a partir de ciertas preguntas que están implícitas en lo que dice. Entonces también hay muchas cartas en donde tú te das cuenta de cómo era la otra persona, ¿no? Por ejemplo, pones el ejemplo de la obra de Javier Daulte de Estás ahí, ¿no? Claro. En que el protagonista habla con alguien que nunca le responde. Que no le responde, pero exactamente, tiene un teléfono y le está preguntando, ¿estás ahí? ¿Sigues ahí? Pero entonces, por implicación, sabemos un poco cómo es esa persona. Alguna vez dijiste que el mundo latinoamericano está hecho para la crónica. Vos sos un gran cronista. ¿Por qué crees que está hecho para la crónica? Bueno, es que es un mundo muy, muy excesivo, muy difícil de planear como ficción, ¿no? Es decir, personajes históricos que verdaderamente no se le podrían ocurrir a un escritor, ¿no? O sea, tú pensarías, por ejemplo, la situación actual de Brasil, ¿no? Un candidato a la presidencia que tiene 33% de intención de voto, que fue uno de los presidentes más populares de Brasil, Lula da Silva, está en la cárcel. Y la persona que lo metió a la cárcel gobierna, no fue electo por nadie, tiene una intención de voto del 1 al 2% y es el hombre más fuerte de Brasil. Es decir, este escenario absolutamente al margen de la voluntad popular parece totalmente inverosímil. Si un escritor brasilero escribiera eso, dirían, bueno, pues ya es una especie de postrealismo mágico enloquecido, ¿no? Esa es la realidad latinoamericana. Entonces demanda, yo creo que pues gente que pueda dar cuenta de todos estos procesos, ¿no? Y yo creo que es un continente que pide a gritos ser narrado, ¿no? Desde los famosos cronistas de Indias hasta nosotros, con la diferencia de que los cronistas de Indias no tenían vocabulario para describir lo que veían. Ellos ignoraban los nombres de las frutas, los nombres de las plantas, los nombres de las culturas que estaban viendo, ¿no? Entonces trataban de comparar eso con Europa. Por ejemplo, llegan a Tenochtitlan en México
y los que habían hecho la guerra de Italia la comparan con Venecia porque había canales, y entonces dicen es como una Venecia pero diferente. Entonces buscan referentes para eso. Bueno, sigue siendo igualmente narrable y desafiante América Latina, pero ahora pues tenemos la obligación de contar al menos con un vocabulario para decirla. ¿Y cuál crees que es el mayor desafío actualmente para el periodismo, por ejemplo, en lugares como México, con una escalada tan violenta de asesinatos, de femicidios? Pusiste el dedo en la llaga. El gran desafío es mantenerse vivo. O sea, México comparte con Irak y con Siria en los últimos 5 o 6 años el penoso récord de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tan solo en el estado de Veracruz han sido asesinados 18 periodistas en los últimos 6 años. Esto es totalmente intolerable. Yo he sido amigo de algunos periodistas que han perdido la vida, como Javier Valdés Cárdenas, un gran periodista de Sinaloa, una persona que no buscaba riesgos especiales y que sin embargo fue asesinado. Entonces, en México tenemos una situación de corrupción inmensa, en donde las autoridades están coludidas con el crimen organizado. No son los narcotraficantes más terribles los que estén amenazando periodistas. O sea, a ellos no les importa demasiado la reputación que pueden tener en la prensa. Los que tienen mucho que perder son los ciudadanos aparentemente honorables que sirven de fachada al crimen organizado. Empresarios, policías, políticos, militares. Ellos son los que amenazan a los periodistas y los que los matan. O sea, toda sociedad tiene una zona gris donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. De nada te sirve vender drogas si no puedes hacer algo con ese dinero. Entonces necesitas una complicidad con un hotelero para que puedas lavar el dinero, o con un político para que te dé facilidades de seguir haciendo ese tipo de fechorías, etc. Y entonces, mientras no se investigue el gobierno a sí mismo, no habrá protección para los periodistas. Mientras esta zona gris sea tan dinámica y tan activa, y mientras tengamos el narcoestado que tenemos, será muy difícil que esto cambie. Entonces es un desafío enorme el que tienen los periodistas, sobre todo aquellos que están cubriendo en la línea de fuego este tipo de temas. ¿Y crees que en esta coyuntura particular sociopolítica mexicana cambió el rol del escritor? O sea, ¿puede dar cuenta como intelectual de estos problemas desde otra óptica, desde otras narrativas? Depende de los escritores. Yo creo que es muy legítimo abstraerse de la circunstancia. O sea, yo no puedo culpar a un escritor mexicano de dedicarse, por ejemplo, a la ciencia ficción o de escribir en este momento un magnífico soneto de amor. O sea, yo creo que también necesitamos eso, porque la estética es una forma de resistencia, y necesitamos ventanas a otros futuros, a otros mundos, entonces, y demostrar que no todo es el infierno que estamos viviendo. Pero hay otros autores que efectivamente han tratado de encontrar narrativas para esto, ¿no? Especialmente escritoras. Yo creo que la mujer siempre ha sido mucho mejor para escuchar que los hombres. Se ha estado haciendo una literatura muy interesante, que es una literatura de la escucha, una literatura que presupone voces ajenas, y ahí básicamente han sido mujeres periodistas. ¿Qué nombres? Marcela Turati, autora de Fuego Cruzado, un libro absolutamente Excelente, extraordinario. Daniela Rea, ¿no? Otra grandísima cronista. Herederas un poco de la tradición que en México inició Elena Poniatowska, que cuando lo hizo con La Noche de Tlatelolco, tragedia que ahora cumple 50 años, era tomado como un reportaje, como un testimonio interesante, pero nadie pensó que eso era gran literatura en su día. Y ahora eso se ha transformado para muchos de nosotros en una forma muy importante de narrar. Cristina Rivera Garza es otra escritora que habla mucho de la intersección de voces colectivas. Viviana B. Shunshan, Verónica Gerber, ellas más desde la ficción, ¿no? Entonces se están dando estas intersecciones muy importantes. Probablemente la mejor novela o la más discutida del año pasado fue Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Entonces yo creo que en la literatura de mujeres, tanto en ficción como en no ficción, se está haciendo algo muy especial en México. Juan, ¿para qué crees que sirve la literatura? Bueno, sirve para que tengamos estos diálogos, para viajar a Buenos Aires de vez en cuando, para cosas que de alguna manera cambian, ¿no?, nuestra vida. Pero en un sentido más profundo, no sé si lo que yo escribo serviría para tanto, pero creo que los libros complementan un mundo imperfecto. O sea, uno de los grandes descubrimientos del mundo es que está bastante mal hecho. O
O sea, el mundo nos queda de ver. El solo hecho de saber que vamos a morir, que padeceremos enfermedades, que tenemos una idea que nos parece estupenda y padecemos instantáneamente un retortijón en el estómago. O sea, somos sublimes y falibles en todo momento. Esta sola circunstancia nos hace desear compensaciones ilusorias, imaginarias. Entonces vivimos en dos velocidades, siempre en el mundo tangible de los hechos, ¿no? Y en la condición mental que nos permite recordar un pasado que no está ocurriendo ahora, pero que está en nuestra mente, o anhelar un futuro que ocurrirá. Entonces este mundo mental requiere de satisfacciones, como el amor, el sueño o el arte, y la literatura pertenece, ¿no?, a esta compensación ilusoria del mundo, absolutamente necesaria para sobrellevarlo. Me encantó la literatura como compensación para el cerebro. Exactamente. Bueno, pues claro, para el mundo pesa demasiado y necesitamos darle levedad mental. Muchísimas gracias, Juan. Gracias Un placer conversar contigo. Espero que hayan disfrutado de la entrevista con Juan Villoro, un autor con el que me hubiera quedado hablando horas. Y prepárense porque en el próximo programa vamos a entrevistar nada menos que a Richard Ford, premio Pulitzer y premio Princesa de Asturias de las Letras y uno de los grandes autores norteamericanos. Ford vino a presentar su último libro, Entre ellos, que es un homenaje bellísimo a sus padres, así que agenden que la semana que viene tenemos un programón. Well, just for writing's easy for anybody. Brain surgery is hard. Flying rocket ships is hard. Writing is an indoor sport. It's not fun necessarily. Sometimes it's very boring, but you're writing about the most important things you know for the benefit of someone else. There's no hard part in that. Nos volvemos a encontrar acá por el canal de la Ciudad.